¿Qué va, mi gente? Hoy vamos a empezar con un nuevo video en el taller y hoy vamos a empezar a reparar una DS125 de la marca Itálica porque tiene un desmadre en el arnés principal y lo vamos a reemplazar todo completo, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos y vamos a empezar a desnudar un poco la moto para ir enseñándoles todo lo que tiene de detalles, porque tiene muchos alambres o cables que están sueltos, sin zapatas, sin nada. Entonces está súper peligroso porque puede hacer un corto y pues obviamente quemar toda la instalación, ¿sale? Entonces les voy a mostrar la moto o motoneta y luego ya vamos a empezar a hacer el trabajo. Bueno, esta es la motoneta que vamos a empezar a hacer el trabajo. Como ven, pues sí tiene muchos detalles. Están muy rotos los plásticos, pero bueno, eso no va a pasar nada. Entonces, ahorita vamos a quitar esta tapa frontal y el asiento y vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar para estar aquí y empezar a ver por dónde vamos a pasar todo el cableado. El cableado ya lo tengo acá, ahorita se los voy a mostrar. Bueno, este es el cableado y es arnés principal Diabolo, que es para la 125, DS125, DS150 y XS150, ¿sale? Entonces ahorita vamos a ver si de pura casualidad trae también el otro arnés, porque son dos, uno que va para el tablero y otro que es el que lleva todos los componentes, ¿vale? Entonces ahorita lo vamos a empezar a ver. Bueno, entonces voy a empezar por quitar la tapa frontal, a cortar todos los hinchos porque creo que ya ni un tornillo tiene. Y bueno, esto es lo que les comentaba. Esto ya lo habíamos revisado ya para poder empezar a hacerle su trabajo. Y vean, esto tiene aquí cables de bocina. Por aquí está esto desconectado. Trae aquí un arnés colgando. Que este es para el regulador. Y está conectado a lo que es el de las luces. Está cortado. Bueno, en general trae un montón de cablecillos todos cortados. Y eso es lo peligroso, que puede ser un corto. Entonces lo mejor es tener en buenas condiciones siempre el arnés. Entonces pues vamos a cortar aquí para poder quitar la tapa. Vamos a cortar aquí y acá. Ya salió la tapa entonces. Bueno, que ya se desnudó la primera parte, ya está sin el tablero, ya quitamos pues todos los cablecitos que estaban ahí y entonces ahora sí ya vamos a ver cómo vamos a poder desnudar esta parte frontal, el piso, que también es por donde va a pasar el arnés, y el asiento también lo vamos a quitar, ¿vale? Entonces hago eso y ahorita les muestro por dónde está pasando este arnés y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, ahorita que estaba ya quitando estas tapas, estoy viendo que la batería no tiene fusible, o por lo menos aquí no está. ¿Vale? Aquí debería tener un cable que viene corriente directa, que va al switch, y con un fusible para que cuando llegue a haber un corto se apague el fusible y no tenga ningún problema. Entonces está mal. Este es como cable para bocinas de sonido y bueno, aunque es grueso está bien, pero no es el indicado para estas instalaciones eléctricas, ¿vale? Entonces vamos a checar cuánto tiene de carga la pila y de todos modos la vamos a poner a cargar porque eso ya no lo grabé. En algún momento me trajeron esta moto y tenía problemas de carga, ¿vale? Entonces dejen ver cuánto tiene y si no la ponemos a cargar. Bueno, entonces con el multímetro en escala de volts, de corriente directa, vamos a ponerlos a ver cuánto tiene. Y tiene 1218. Todavía está cargada, pero debería de estar por lo menos en 1250, 1290, ¿vale? Entonces está descargada. Vamos a quitar de aquí y ya vamos a ponerla a cargar. Bueno, ya tengo todo desnudo de este lado, que es lo que necesitamos. Del otro lado, pues no necesitamos realmente, porque acá está lo que es el solenoide, el CDI que anda colgando, su regulador, ¿vale? Entonces, ahora sí vamos a poder quitar o retirar todo el arnés y ya para empezar a tirar el otro, ¿vale? Entonces, vamos a quitarlo y pues listo, ya empezar a tirar el otro arnés.
Bueno, ya salió, pero bueno, y acá falta la tierra de ahí. Pero estoy viendo que lo que viene del estator, en vez de tener su conector para sacarlo rápido, está todo unido, ¿vale? Entonces hay que cortar para ponerle un arnés o algo y ya poderlo conectar al arnés nuevo. Nada más desconectamos esta tierra y ya saldría todo el arnés. Ok, ya tengo aquí todo el arnés eléctrico, ya salió. Como ven, pues sí está demasiado madreado, ya era necesario cambiarlo. Y lo que les decía, en este cable que es de la corriente de batería, no viene ningún fusible y eso está mal porque es lo que les digo, puede ser un corto, ¿sale? Entonces ya tengo acá, como les decía, el nuevo y ya nada más sería cuestión de empezarlo a instalar, ¿sale? Para ver qué es lo que necesitamos o no. Bueno, entonces ahorita lo voy a abrir. Y vamos a ver para dónde va esto. Mira, lo bueno es que sí trae su secundario. Esa es buena indicación. Ahorita se lo vamos a poner. Y este es el principal. Ven aquí cómo trae el fusible. Este es el que les comento que debe de traer para que si hay algún corto, pare ahí, no se llegue a quemar todo el cableado, ¿sale? Entonces hay que ver cuál va para adelante y cuál va para atrás. Bueno, entonces esto es lo que va para atrás. Entonces, a ver, déjenme les digo, de un principio. Acá adelante está para el switch, la tierra, este suelo para los micro switches, lo que son el tablero, y acá viene, es batería, tierras, corriente, el estator, iría aquí así, nada más hay que conseguirle su arnés. Más atrás tenemos las corrientes, tierras, para el burro de arranque, el CDI, no, este es para la bobina de alta, este es para bueno, darle corriente al solenoide y para lo que es el ahogador eléctrico y bueno, este ya sería lo que es para atrás de los faros traseros, ¿sale? Bueno, y acá trae el arnés secundario, donde trae para los encendidos, direccionales, claxon, ahogadores, bueno, en general todo trae, ¿vale? Entonces sí trae los dos arneses. Y bueno, pues ya nada más sería de cuestión de empezarlo a acomodar por todos lados para ver dónde vamos a dejarlo, si más para atrás, más para adelante, antes de encincharlo, porque ya sí, ya no se va a poder mover más que cortando el cincho, ¿no? Y para no gastarlos a los locos. Y bueno, antes de empezar a hacer eso hay que arreglar lo que es el conector del switch, porque pues tiene aquí cables que no van, que le pusieron yo creo para las exploradoras que traía. Ahorita vamos a desencintar aquí y vamos a ver qué es lo que tiene y si los podemos volver a dejar normal, ¿vale? Entonces, pues, este no tiene nada de chiste, déjenme lo hago y ahorita les muestro cómo quedó. Miren cómo está sin siquiera ponerle estaño, ni termofit, ni nada. Entonces vamos a empezar por acá a colocar el arnés y el principal va a ser este que vamos a poner por aquí, así. Ahorita no sabemos la distancia, nada más lo vamos a dejar recargado. Esta tierra la vamos a poner aquí donde estaba la otra, claxon. Así, ahorita sí, y vamos a ver hasta dónde lo llegamos. Bueno, ahorita la vamos a dejar así por fuera. Y vamos a conectarlo aquí, que es el del switch. Listo. Okay. Bueno, entonces ya metí el arnés aquí. Estos ganchos son para que vayan ahí agarrándose. Se metió ahí y lo vamos a meter por acá. Vamos a meter acá y por esta parte de aquí. Y lo vamos a seguir sacando por atrás. Así. Este va a ir aquí a la batería. Ajá. Y así hacia arriba aquí. Pero lo vamos a meter por acá. Este es de la marcha. Es el CDI. El estator. Así. La bobina. Está como muy corto, creo.
Bueno, entonces aquí en lo que es la bobina de alta tenemos un pequeño problema porque si ven, esta sí viene con la palita de aquí, pero la que es la tierra viene como con un circulito o un conector de diferente tipo que no va a entrar acá en la tierra. Entonces voy a tener que cortar aquí en este y bueno, yo creo en los dos para poder si puedo ponerle su capuchón, este capuchón que traía el otro arnés para que no vaya a entrar el agua porque esta zapata ya está bien madreada, entonces pues no se le vaya a meter el agua y vaya a hacer un corte. Pues voy a tratar de meterle para que quede aquí sellado como originalmente viene. Vean cómo se quedan como originales las zapatitas, bien ponchaditas. Entonces el negro sería con el negro y el verde con el verde. ¿Sí? Y ya nada más lo metemos aquí así para que esté bien protegido del agua. Acá ya nada más sería cuestión de conectar las luces traseras que van aquí. Aquí nada más deben de fijarse que los mismos colores coincidan siempre antes de conectar cualquiera. Vale, entonces azul con blanco, amarillo con blanco y verde. ¿Están bien? Y el otro conector también. Vamos a ver. Así es, entonces coincide todo. Esto lo podemos conectar así y ya dejarlo aquí. Ya conectamos también CDI, el solenoide y lo que es el aguador eléctrico, ¿vale? Yo creo que aquí lo vamos a cortar un poco o lo voy a cortar aquí algo para que quede sin estos remendos que le hicieron aquí. Pero eso ya ahorita, ¿vale? Entonces ahí va. Y ya nada más faltaría el del estator. Bueno, al parecer ya está todo conectado, ya está encinchado también aquí en todas las partes para que no se vaya a recorrer. Nada más ahorita dejé libre esto. Ahorita voy a poner la tapa de aquí para empezar a poner la batería y empezar a ver si ya está llegando corriente a todos lados. Y ya al último vamos a conectar porque no tengo el conector aquí, lo conseguí, ¿vale? Entonces pues creo que por el momento sería todo y empezar a conectar todo lo que es el tablero. Bueno, entonces ya está conectado lo que es la batería. Aquí ya deberíamos de tener corriente. También deberíamos de tener tierras. Si lo pongo a la corriente. Ok. Y el cuadro debe también ya tener tierra. ¿Vale? Al parecer ya está todo conectado. Donde yo toque debe de haber tierra. Entonces, ahora vamos a ver si el switch, cuando abrimos el switch, nos está mandando la corriente a todo el arnés. ¿Saben? Ahorita les voy a decir cómo. Vamos a conectar a tierra la lámpara. Lo que tenemos que ver es aquí en el de la switch. En el rojo debe de haber, aunque esté apagado el switch, debe tener corriente. Y tiene corriente. Y en el negro debe de salir una corriente, pero cuando abramos el switch. ¿Vale? Entonces ya tenemos corriente ahí. Y en los otros dos debemos de tener alguna tierra. Entonces dejé en cambio el borne de la lámpara. Y aquí debe de haber una tierra en el verde. Y en el negro con blanco también. Ese se va a quitar si cerramos el switch. Hasta ahí vamos bien. Aquí en también deberíamos de tener en el negro una corriente cuando abrimos el switch nada más. Y ese es el del medio. Y efectivamente ahí está, ¿sale? Entonces aquí ya podríamos poner lo que es el otro arnés. Bueno, entonces para conectar el otro arnés vamos a ir identificando los colores. Normalmente el gris, naranja y rosa, no, naranja y azul son las de las intermitentes, ¿vale? De intermitentes y direccionales. Ahorita lo vamos a poner así para tenerlos listos, porque puede ser a uno o el otro o no tienen lado. Entonces este es intermitentes. Este a uno, direccionales sería de acá arriba y así queda el otro. Vale, entonces lo que vendría siendo claxon es negro como con azul o verde. No es cierto, este es el de arriba, el de las luces, iba así, y el de acá sería el claxon y ahí estaría todo conectado, ¿vale? Entonces faltarían los del otro lado.
Estos son para los micro switch. Estos son para las direccionales, ¿vale? Entonces, este vendría de este lado. Uno sería el de el encendido, que sería este amarillo con verde. Iría aquí. Y luego estos dos irían aquí así. Y este se conectaría con este aquí. Así. Coinciden todos los colores. Ahí está. Y este se conectaría en el arnés principal. Estos son para los micro switch. Estos ahorita hay que ver, porque este es para el de las intermitentes, el cubo que iría aquí. Y estos, alguno es para el claxon y el otro ahorita lo checamos, pero ahí va. Este se conecta ya. Ah, no, este es para el claxon. Y este es el arnés de las luces. Y este se conecta acá. Ahí está. Este es para las luces, les digo. Y ahorita vamos todo lo de acá. Bueno, pues sí, estos son de 4, pero como que es un tamaño más chico. Entonces voy a pasar este aquí y estos lo voy a poner con el otro, ¿vale? Entonces déjenme hago eso y ahorita les digo qué onda. Bueno, entonces ya cambié el arnés, ya se lo puse aquí, ya los colores me coinciden y ya lo podemos poner entonces. ¿Vale? Entonces ya no vamos a tener problema, blanco con blanco, amarillo con amarillo y verde con verde, ¿vale? Entonces ya nada más faltarían hacer las conexiones con este y ya la podríamos prender a ver si es cierto que quedó, ¿sale? Entonces uno es pulsos de entrada y el otro es corriente alterna, ¿vale? Ya está todo conectado ahora sí, azul con azul, negro con rojo y negro rojo. Bueno, en general ya al parecer ya está todo conectado, lo del estator, CDI, solenoide, switch, batería. Y bueno, ahorita le vamos a dar arranque, a ver si da arranque y ver qué es lo que está pasando. Y ahorita les voy a comentar a lo que me está pasando acá con los cuartos o el tablero, ¿sale? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, si le damos arranque, debería de prender. Y vamos a ver. Bueno, no está prendiendo. Ok, ya acabo de terminar de hacer la instalación eléctrica de la moto y ya quedaron listos los arneses. Ya está el del switch principal, luces, claxon. Bueno, esta era una cosa que traía ahí colgando. Y las tierras, aquí van 2 tierras, ¿vale? Entonces, hace ratito traté de prenderlo y no dio marcha. Bueno, dio marcha, pero no prendió. Entonces, ahorita vamos a volver a hacer y ahorita les explico qué fue lo que pasó y por qué no me arrancó, si es que arrancaba. Y si no, vamos a seguirle buscando hasta que arranque. Entonces le vamos a volver a dar marcha, vamos a abrir switch, vamos a pisar freno y prender la moto. Pues como ven, ya prendió. Ya les voy a explicar por qué no prendía ahorita en el clip anterior, ¿sale? Entonces hay que ver si está metiendo carga, eso también hay que ver, eso es importante, ¿sale? Bueno, entonces realmente sí está cargando la batería porque son 13 volts lo que está metiendo de carga. Debe de subir de 13 a 14 y medio, no más de eso, porque entonces si sube más puede echar a perder la batería, la puede inflar. Y si es menos de 12 volts o de 13, entonces no está cargando, pero en este caso ya está cargando la batería. Está funcionando el regulador, está funcionando el estator, y bueno, en general todo lo que es lo de la moto, ¿sale? Entonces ya podemos armar completamente. Y bueno, acá en el tablerito debe de empezar a funcionar todo. Entonces vamos a probar uno por uno. Vamos a abrir switch, vamos a poner cuartos y ahí se prende, ¿sale? Entonces luces se prenden. Obviamente no tenemos nada conectado allá porque no tenemos faro. Y altas, entonces aquí supuestamente están funcionando todas. Direccional izquierda está funcionando ahí, está funcionando acá y está funcionando acá adelante, ¿sale? Entonces ahora direccional izquierda está funcionando y enfrente funcionando, ¿vale? Entonces claxon, ay, está bien duro ese claxon. Lo de la gasolina, ahí está funcionando también, ¿sale? Entonces como que cuando se acuesta, entonces pues el flotador se mueve, pero ya está funcionando también. Entonces al parecer está funcionando ya todo, no tenemos ningún problema y ya quedó lista.
Pues bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo. Como vieron, ya quedó todo en su instalación correctamente. Ya quedaron funcionales todos sus elementos. Encendido, luces, intermitentes, direccionales, cuartos, stop. Bueno, en general todo ya quedó lista la motito. Y bueno, pues ya si están aquí en la ciudad de Morelia, quieren que les ayude con su proyecto de modificación, restauración, mecánica en general, bueno, detallado y todo esto, me pueden buscar, pueden mandar mensaje y nos podemos poner de acuerdo para podernos ver su proyecto y poder trabajar en él, ¿sale? Pues bueno, ya saben que si les gustó, comenten, compartan, suscríbanse y nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Bueno, ya salió, pero falta la tierra de ahí. Pero estoy viendo que lo que viene del estator, en vez de tener su conector para sacarlo rápido, está todo unido, ¿vale? Entonces hay que cortar para